Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este webinar. Mi nombre es Horacio García, gerente de producto para la parte de SonyWall dentro de Maps. El día de hoy les vamos a platicar acerca de una solución que estamos llevando con toda nuestra oferta comercial, que es la parte de Capture Client. Básicamente, nuestro endpoint. Y el día de hoy nos acompaña Andrés González de SonyWall precisamente para platicarnos un poco más, daros el overview de esta solución y al final también les vamos a platicar la manera de licenciar. Andrés, pues, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, te cedo el micrófono y comenzamos. Pues qué tal, pues, buenos días. Y bueno, como decía Horacio, pues gracias. Vamos a hablar este día acerca de Capture Client. Voy a preparar una pequeña presentación. Y bien, como decía Horacio, lo que vamos a hablar es de Capture Client. SonyWall Capture Client, que ahorita ya estamos en la versión 2.0. Y bueno, básicamente, ¿qué es Capture Client? Pues Capture Client, por ahí le hemos hablado que posiblemente, o más bien hay quien lo identifica como el endpoint, ¿no? Hay quien le dice que es la parte de antivirus, pero en realidad Capture Client, su visión principal es llegar a ser un cliente unificado para varios servicios de SonyWall, sobre todo los que van instalados en la parte de endpoint. Ser un cliente unificado en el cual trae características ya importantes en esta nueva versión, pero que va incorporando poco a poco estas características. Bueno, vamos a hablar acerca de Capture Client. Es el cliente unificado, o es su visión de Capture Client para SonyWall es ser una herramienta unificada, un cliente unificado para varios productos de SonyWall, ¿no? Generalmente cuando hablamos de este Capture Client o cliente o endpoint, estamos hablando que trae características de la parte de antivirus, que actualmente ya integrados en el endpoint, que es su motor principal. Es un motor basado en SentinelOne, que ahorita vamos a ver ciertas características, y que SonyWall a través de este motor ha revestido o ha puesto ciertas características que distinguen al producto y que lo hacen un producto estrella, ¿no? O confiable en cuanto a la parte de detección de malware. ¿Qué características principales tenemos? Por un lado tenemos toda la parte de antivirus, que lo cubrimos por medio del motor de SentinelOne, toda la parte de funcionalidad que tiene que ver con Capture ATP, que estamos en este producto ya integrando todo lo que tiene que ver con la parte de sandbox o sandboxing, que es, digamos que es la funcionalidad en la nube de SonyWall que nos permite detener, prevenir y detectar amenazas de día cero. Toda la parte de Web Threat Protection, que también ya es una característica que trae este cliente. Toda la parte de Device Control y toda la parte de antivirus performance, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de esto. Y también lo que tiene que ver con la parte de certificado DPI-SSL, ¿no? ¿Cuál es la visión? Pues bueno, es tener estos elementos, pero además hay elementos adicionales que van a venir muy pronto, que se van a ir agregando a este cliente unificado, como lo que tiene que ver con la parte de VPN. Estamos hablando del Global Client VPN, estamos hablando de NetExtender, y también ciertas características como la parte de filtrado de contenido, para lograr ser solamente un cliente para ir con estas características de protección y de seguridad, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que hace distinto a Capture Client? ¿O qué es lo que lo distingue tal vez de otros endpoint? Y sobre todo, no le quisiera llamar antivirus, pero que lo hace distinto o que lo hace ser un antivirus de nueva generación. O sea, por un lado, el motor SentinelOne está en la categoría de los mejores motores de nueva generación de antivirus, que ahorita vamos a ver cómo funciona específicamente y que es de alto desempeño. Toda la parte que tiene que ver con remediación y rollback, que también vamos a hablar acerca de esto. Y bueno, por ahí hay una clasificación que lo ven muy bien para la parte de las Macs o todo lo que tiene que ver con MacBooks. Y la parte de performance y de base control. Por ese lado, son características que tenemos en el núcleo de SentinelOne. Y por otro lado, la sinergia que hace con los productos de SonyWall, que puede ser la parte de firewall, que si lo vemos de manera trabajando en conjunto, por un lado el endpoint y por el lado el firewall, si los integramos tenemos características importantes. Una de ellas tiene que ver con la parte de unificación de la administración y reporteo a través del Capture Security Center, es decir, ya a través de una aplicación en la nube que podemos ver de una manera unificada todo lo que tiene que ver con la administración de los endpoints y también toda la parte de reporteo. Por otro lado, también tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de DPI-SSL, la parte de certificados. Esto es una característica importante porque
Cuando hablamos de inspeccionar tráfico, más bien, cuando hablamos de inspeccionar tráfico que va encriptado, para poder hacer esta inscripción es necesario tener instalado del lado del cliente, tener instalado un certificado SSL. La única manera de poderlo hacer, digamos que son 3 caminos. Por un lado es que este certificado lo instalemos de manera manual en cada uno de los equipos endpoint para poder hacer esta inspección. En el caso de realizarla vía DPI SSL, o también la podríamos hacer a través de una programación o un despliegue a través de Active Directory, pero por lo cual habría que configurar el Active Directory y trabajarle un poco. O en el caso de nosotros, esto ya lo hacemos de manera automática, cuando el firewall es Honeywell y el endpoint es Honeywell, bueno, el Capture Client, el despliegue de estos certificados lo hacemos de manera automática en cada uno de los endpoints, ¿no? Toda la parte de firewall performance, que bueno, esto es prácticamente, tiene que ver con la aplicación de las políticas en una compañía. Por ejemplo, ahí podemos determinar que simplemente no naveguen las personas que no tengan instalado el Capture Client, o por políticas o por zonas, ¿no? Toda la parte de Capture ATP, que es la integración del servicio que tiene que ver con la inspección detección e inspección de amenazas del día cero a través de SAMOX, a través de la nube, y toda la parte de Web Threat Protection, ¿no? Que tiene que ver, que va muy de la mano con la parte del firewall de Sony. Perdón que te interrumpa, Andrés. Ahorita que comentabas toda la parte de Capture Security Center, nada más resaltar, ¿no? Que para que obviamente los que nos acompañan nos entiendan, no porque tenemos un endpoint significa que requiere también un firewall necesariamente el cliente, ¿no? Estamos hablando que si el cliente tiene un firewall de otra marca, podemos también proveerle la parte de endpoint y lo puede administrar a través de la nube. Evidentemente, la administración puede ser mucho mejor y el tema del despliegue de los clientes es más sencillo si tienen el firewall de Honeywell. Pero si el cliente nada más quiere endpoint, se puede hacer, ¿no? Sí, así es. De hecho, todo lo que tiene que ver con Capture Client, digamos que se comercializa o se puede vender de manera independiente y teniendo características de seguridad mencionadas. Toda la parte de antivirus, toda la parte de Web Threat Protection, toda la parte de Device Control y toda la parte de antivirus, ¿no? Que es la principal, y su objetivo principal es cubrir esa parte de, digamos, el último punto, ¿no? Que viene siendo las PCs y las laptops y los móviles, ¿no? Que es la parte del endpoint, ¿no? Se puede hacer de manera independiente o inclusive convivir con otros firewalls, digamos, como para productos que pudiéramos tener, pero lo único que no tendríamos sería esa integración. Entre esta parte, digamos que no tendríamos la parte del DPI SSL, esta parte, la parte del Transformer y la parte, pues nada, serían esas prácticamente las dos funcionalidades, ¿no? Y la administración sería en la nube. Y la administración que sería completamente en la nube, ¿no? Ya como parte del producto, ¿no? Así es, Horacio, gracias. ¿Cómo trabaja Capture Client? Digamos que el antivirus o el endpoint trabaja de la siguiente forma. Digamos que tienen 3 fases. Estamos hablando de 3 fases, podríamos hablar de 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa que tiene que ver con la preejecución. En la parte de la preejecución, básicamente lo que estamos haciendo es sí checar una pequeña base que tiene que ver con los hash o con las firmas de ciertos malwares o ya identificados que van ya embebidos dentro del software cuando lo bajamos, pero no son todos completos, son ciertas variaciones que nos permiten determinar qué es lo que vamos como en ese primer filtro. Cuando digamos que entra el archivo, ¿no? O entra el comportamiento, bueno, de hecho, Capture Client no solamente verifica archivos, sino verifica todo el comportamiento que tiene que ver en la PC. Digamos que cubre diferentes vectores. Estamos hablando de la parte de web, estamos hablando de un exploit, estamos hablando de los archivos, estamos hablando de DLLs. O sea, cubre todo lo que tiene que ver con la computadora o toda la parte que tiene que ver con el dispositivo. Entonces, lo primero que hacemos es a través de hash, una lista blanca o una lista negra, digamos, verificar si ciertos archivos que se están analizando, o que se van a analizar de acuerdo al comportamiento en ese momento, si es una amenaza o no es una amenaza. Digamos que esa es como la primera parte de la preejecución. Después de esto pasa a un análisis en cuanto a la estadística de uso y también determina si es un riesgo o no. Estamos hablando ya de ciertos mecanismos de IA o de Machine Learning como tal, ya en la preejecución, y después hablamos de otra etapa, digamos que ya no lo bloqueó, sino ya permitió
que el archivo se ejecutara. Entonces entramos en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, aquí es muy importante, digamos que es la parte como que interesante. ¿Qué es lo que hace básicamente? Digamos que si es un DDL, si es un ejecutable, si es un archivo, lo que hace es monitorear desde que este archivo empieza a vivir, o su ciclo, es decir, desde que se carga en la memoria, identifica y lo va monitoreando qué es lo que está haciendo, y si en ese momento identifica que este archivo generó algún cambio en la máquina, ya sea a nivel de registro o a nivel de comportamiento, determina que es un riesgo y bloquea, ¿no? Digamos que desde la etapa 3 o la parte de ejecución, ya el Capture Client lo que está identificando es a través del comportamiento y no solamente, sino también a través del ciclo de vida de estos procesos, los está monitoreando constantemente, identificando si hay un cambio y posiblemente una amenaza. Eso sería en cuanto a la parte de ejecución, pero hay otra etapa que es la última, que es la parte de post-ejecución. Por ejemplo, en la parte de post-ejecución voy a hablar de un ransomware, ¿no? En la parte de ransomware vamos a suponer que de repente llega un ransomware, ejecuta, empieza el ransomware a trabajar, tal vez te aparece en la pantalla y empieza a encriptar archivos. A lo mejor como en el tercer archivo que empieza a encriptar, por medio de Machine Learning, detecta que esto es un comportamiento anómalo, o sea, que es distinto, que no es correcto. Y lo que va a hacer en ese momento, en esta etapa de ejecución, si detecta una amenaza, es hacer un rollback. Es decir, remediar o hacer un rollback o regresar a un estado anterior. Lo que hace es tomar un snapshot basado en los componentes de Windows y dice, ok, corrió esto, es un ransomware, empezó a encriptar, no lo voy a permitir, bloquea y regresa a la máquina o la PC al estado original a través de un rollback, ¿no? Digamos que esos son los tres procesos importantes en cuanto a cómo se maneja el Capture Client Works. Es por esto que no necesitamos firmas, es por esto que no necesitamos escaneos diarios, no escaneos recurrentes y tampoco significa un performance importante en cuanto al uso de la máquina, ¿no? Y tampoco hay una dependencia directa de la nube. Hablando de algunas características que tienen que ver con ya de las que habíamos mencionado, por ejemplo, Device Control. Device Control, básicamente estamos hablando que tiene que ver, no es que yo pueda bloquear los USBs, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad de poder bloquear el USB por completo. Lo que hace SolidWorks a través de su Device Control es poder bloquear estos dispositivos, ya sea por tipo, por un Vendor ID, por un Product ID o por un serial. Por ejemplo, un Product ID pudiera ser micrófonos. Micrófonos USB no están permitidos. O cámaras web no están permitidas. O almacenamiento no está permitido. O la marca de los USB. O inclusive a través del Vendor ID, que viene siendo la marca, ¿no? Por ahí dice, hasta podríamos bloquear inclusive USBs chinos, si quisiéramos, ¿no? Entonces, digamos que no es un bloqueo completo en cuanto al USB, sino es un bloqueo más granular. Hay quienes dicen que es un bloqueo a nivel de contenido. Y pues bueno, este es una característica importante porque, pues bueno, también es un vector importante de contaminación para algunas compañías. Antes de continuar, Andrés, fíjate que hay una pregunta que nos dicen que si el rollback también lo hacemos en Mac. Sí, las dos características se hacen en Mac y en Windows. ¿Son los sistemas operativos que nada más soportamos? Sí, hasta ahorita nada más soportamos dos sistemas operativos, que es Windows y Mac. Listo, gracias. Toda la parte de Web Threat Protection, que bueno, básicamente lo que se trata aquí es de bloquear URLs, dominios o IPs que sean maliciosos o que estén identificadas maliciosos. También aplican las tres etapas, la de preejecución, en ejecución y post-ejecución, ¿no? La misma característica para cualquier vector, que es un caso importante. O sea, es decir, cuando hablamos de USBs, cuando hablamos de la parte de Web Protection, cuando hablamos de la parte de ejecutables, cuando hablamos de exploit, cuando hablamos que se ejecutan las tres fases, los tres caminos. Y digamos que si viéramos la seguridad, o bueno, más bien pensando ya en la manera de cómo nos prevenimos y cómo detectamos ya con productos de SolidWorks, digamos que si lo viéramos por capas, la primera capa sería la parte de los firewalls, ¿no? Que estamos protegidos. Después tendríamos toda la parte de protección vía DPI SSL, es decir, poder inspeccionar paquetes encriptados, que eso nos da también una mayor seguridad. Después poder usar el mecanismo Capture ATP, que es la parte de Sandbox, es decir, para amenazas de tipo día cero.
Y también, pues bueno, el RTDMI, que en el caso de nosotros es una patente, de poder hacer esa inspección a través de mecanismos de memoria que nos permiten hacer, digamos, que el análisis y la detección muy rápida. Y si se fijan, finalmente tenemos lo que es Capture Client, ¿no? Finalmente, Capture Client está actuando en esta última fase, digamos, ya cuando pasamos. Digamos que esto sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería el poder cubrir ya no solamente la parte perimetral, ¿no? Porque también hablamos de que el perímetro cambió o que ya no existe, sino poder proteger de diferentes formas. Y en este caso sería la parte final, que sería la parte de Capture Client. Y también muy importante, ¿no? Dicen que el 50% de las amenazas o, digamos, vulnerabilidades o ataques generalmente entran de la red, ¿no? O también protegernos cuando no estamos conectados a nuestra red, si no estamos protegidos, estamos conectados a una red wireless, ¿no? En un café internet, Sí, por fuera. Esto nos permite también tener un cierto grado de seguridad con unas características que maneja SonyWall, ¿no? En esta parte. Y finalmente, comentarles que pues, la parte de Capture Client, estamos en las pruebas de laboratorio de NSS, pues con SonyWall, digamos, en un nivel alto, ahí en Silo, Trend Micro, Cisco, Edgame, estamos en la parte alta, ¿no? ¿Por qué lo ponemos a Capture Client en esta parte? Pues bueno, porque finalmente estamos usando el motor de SentinelOne, ¿no? Correcto. Y hablando ya del licenciamiento, le voy a pedir a Betty, Alma, si nos ayuda a mencionar un poquito acerca del licenciamiento. Para la parte de licenciamiento, lo que quiero comentarles es que nosotros como tal no vendemos una licencia sola. Nosotros vendemos paquetes de licencias de alguna manera. Estas licencias no son perpetuas, se tienen que ir renovando ya sea de forma anual, cada 3 o cada 5 años. Ustedes, dentro de la lista de precios que les estamos compartiendo de forma mensual, o 2 veces al mes, finalmente, van a poder ver paquetes para poder cotizar a partir de 5 licencias, ¿ok? De 5 en adelante. Entonces, es importante que lo primero que ustedes, cuando ofrezcan este producto y se acerquen con sus clientes, pregunten para cuántos usuarios estamos cotizando. Así es. Ejemplo, si por ejemplo tenemos una empresa de 100 usuarios, lo ideal es que estuviéramos cotizando, no sé, más o menos un bundle de 150 en adelante. ¿Ok? Es realmente por bandas, ¿no? Exacto. En este caso, bueno, nada más por poner un ejemplo, digo, no nos vamos a ir con todos los ejemplos, pero es de 5 a 24, de 25 a 49, de 50 a 99 y de 100 ya a 249. Como comenta Eti, que es la Channel Manager para la parte de SonyWall, necesitamos obviamente entender cuántos usuarios son y en base a eso poder cotizar. Aquí Betty cabe mencionar que tenemos 2 tipos de soluciones, ¿no? La avanzada y la básica, ¿no? Ese es el siguiente paso. El primer paso es nada más definir el rango de licenciamiento que vamos a estar cotizando. Lo segundo que necesitamos nosotros estar muy atentos es acerca de qué protección quiere nuestro cliente. Nosotros es muy fácil. Tenemos que preguntar al cliente si queremos una protección básica o avanzada. Correcto. En la versión básica y versus la avanzada tenemos 2 diferenciadores importantes, que es la parte del sandbox, la protección, ATP. exactamente, el ATP, y la parte del rollback, que es lo que nos estaba contando hace ratito Andrés. Entonces, eso es muy fácil, únicamente tenemos que hacer esas 2 preguntas al cliente y obviamente varía un poquito el precio. Ojo, cuando nosotros vemos la parte también de funcionalidades, vemos también que el bloqueo de dispositivos, no como tal de puertos, está únicamente disponible para la versión avanzada. Eso es algo también que nosotros debemos de considerar. De hecho, ustedes están viendo en pantalla una tablita muy fácil que ustedes pueden estar viendo para poder ver qué incluye la parte de la versión básica y la versión avanzada. ¿Está bien? Obviamente nosotros, o lo que yo siempre procuro es entrego la propuesta en la versión avanzada, la versión básica, para que vean más o menos el comparativo. Es muy chistoso porque cuando ustedes empiecen a cotizar este producto, van a ver que entre más licencias es más económico el licenciamiento y muchas veces hasta conviene más ofrecer licenciamiento avanzado cuando es una cantidad de licencias considerable. Considerable, así es. Entonces, también obviamente es más conveniente si cotizamos arriba de un año el antivirus, baja un poquito el monto de inversión, si lo dividimos entre los años. Y yo siempre por eso sugiero que si el cliente pide, por ejemplo, la versión básica durante un año, bueno, siempre cotizamos la versión también avanzada y más de un año. Por ahí hay una pregunta que nos hacían, si el licenciamiento es perpetuo o es anual. Los 2 tipos de licencias son anuales, se va pagando de manera anual. Ahí se puede desde 1 año, 2 años, 3 años,
4 años, depende del número de años, pues también el precio cambia. Aquí preguntaban a partir de cuántas licencias. Bueno, comentamos que es a partir de 5. Bueno, también pregunto que si se puede trabajar con dispositivos Android. No, ahorita solamente estamos en la parte de PCs, Windows y Mac, y toda la parte de dispositivo lo estaremos cubriendo a finales de este año. Sí, y bueno, también si era perpetua o suscripción por años, ¿no? Que bueno, también ya comentamos que es por años anual, y obviamente pues a mayor años, a más tiempo, el costo es menor, ¿no? Es una consulta de este producto. ¿Existe todavía la promoción que había de comprar 2 años y te regalaban el tercero? No tenemos ahorita esta promoción, pero pues si hay que llegar a un precio, podríamos revisar el tema, ¿no? De manera puntual. No tenemos problema en manejar ahí, a lo mejor, dependiendo del proyecto, pues si es un tercer año y lo amerita, pues podemos llegar a una negociación en precio. ¿En qué se basa? ¿Cómo es que hace el rollback en Mac? En Windows sé que es con Shadow Copies, pero con los Macs, ¿cómo es que trabaja el rollback? Es muy similar a la parte de los snapshots, la parte de Windows. No recuerdo el nombre de la funcionalidad como tal, pero con mucho gusto lo podríamos poner dentro de las notas de la presentación para ponerles el dato exacto de la parte de Mac. ¿Se puede hacer cumplimiento de PSI? No es como tal una herramienta que se pueda utilizar. Se puede complementar con otras soluciones, por ejemplo, con la parte de un SIEM, por ejemplo. Se integra muy bien, pero no como tal, no lo estamos manejando para el cumplimiento precisamente de alguna regulación. Básicamente es tema de endpoint, como otras marcas, pero aquí con algunos diferenciadores que comentaba Andrés, ¿no? Andrés, que generalmente se complementa, o sea, la parte de solución en el caso de Capture Client se complementa con la parte de firewall de Honeywell, ¿no? Entonces hay características de los firewalls de Honeywell que cumplen con la parte de PCI y obviamente entraría la parte de Capture Client, ¿no? Simplemente habría que a lo mejor pasarles la información de cómo va cubriendo cada uno de ellos y con gusto también se las podemos dejar los links. Así es. Ok, ¿hay licencias especiales para servidores? No, la misma licencia te sirve para toda la que tiene que ver desde la parte de PCs y servidores Windows. El mensaje que queremos llevar nosotros al mercado, a los canales, a nuestros clientes. Yo afuera me he encontrado que los canales todavía nos siguen identificando como un fabricante exclusivamente de firewalls. Realmente, como podrán ver, tenemos soluciones también ya que pueden complementar el portafolio de seguridad. Está la parte de wireless, los access points, por ejemplo. Está la parte de protección para el correo electrónico. Tenemos la parte de endpoint, la parte de Capture Client y evidentemente nuestros firewalls, ¿no? Entonces, con esto queremos reforzar esa parte, que no nos vean nada más como un fabricante, como una marca que vende firewalls. Y, de hecho, nuestro fuerte es pequeña y mediana empresa, pymes, pero también podemos entrar con proyectos enterprise, ¿no? Entonces, es una solución bastante robusta que queremos precisamente la vayan conociendo un poco más, ¿no? ¿Cuál es el servidor? Me imagino que es el sistema operativo más viejo que soporta la parte de Capture Client. Y no más recuerdo, es 2008. 2008. Sí. Y también podemos revisar ese dato, pero realmente nos vamos a pegar a la mayoría de los fabricantes. O sea, realmente ustedes saben que el tipo de sistema operativo llega a un ciclo de vida donde el mismo fabricante inclusive llega a dejar de dar soporte. Entonces, aquí nada más validamos a partir de qué sistema operativo, pero realmente viene siendo muy similar a las demás marcas. Muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Les reitero, mi nombre es Horacio García. Yo me voy a poner en contacto con ustedes para buscar alguna reunión, platicarles un poco más a detalle de las soluciones. Quiero reforzar, a nivel nacional estamos haciendo un reclutamiento de canales bastante fuerte, ¿no? Entonces, ya nos presentamos en varias ciudades. Tenemos pensado ir a Guadalajara, tenemos pensado ir a Monterrey, tenemos pensado ir a Mérida. Vamos a cubrir toda la República. Ya fuimos por ejemplo, a Hermosillo, ya fuimos a San Luis Potosí, León. Entonces, estamos haciendo ahí como que con un tour, junto con Andrés, ahí en toda la República, pero también aquí en Ciudad de México. Y pues nuevamente, muchas gracias. Les reitero, mi nombre es Horacio García, soy a sus órdenes. Andrés, gracias. Gracias, Horacio. Betty, gracias también. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.